Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la amenaza que representan las disidencias de las FARC para las comunidades indígenas que viven en el norte del departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia. Según la Fiscalía, esta organización criminal fue la responsable de la masacre en la que, tras un ataque con fusiles y granadas, perdieron la vida 5 líderes indígenas. 6 personas más quedaron gravemente heridas. La noticia: ante esta tragedia y ante el riesgo constante que enfrentan los resguardos que viven en esta zona, el presidente Iván Duque lideró hoy un consejo de seguridad en Santander de Quilichao. Tras analizar lo sucedido, el mandatario colombiano ordenó reforzar la seguridad con 2.500 hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido de las Fuerzas Armadas de Colombia. El punto clave de esta noticia: la muerte y el terror que enfrentan a diario los pobladores del municipio de Toribío. Allí, el narcotráfico es la principal fuente de financiación de los grupos ilegales que operan en la zona y que declararon como objetivo militar a las comunidades indígenas y a la jurisdicción especial a la que tienen derecho y que está garantizada constitucionalmente en Colombia. La Guardia Indígena se movilizaba hacia la vereda La Luz, según ellos para liberar a 3 integrantes de su comunidad que habían sido secuestrados por disidentes de la Dagoberto Ramos de las FARC en norte de Cauca. Al parecer llevaban unos 3 hombres secuestrados. La disidencia le deja ya 3 personas secuestradas, en donde la Guardia logra liberarlos. 2 de ellos, uno no lo alcanza a liberar. Metros más adelante, en camionetas, llegaron los guerrilleros armados y dispararon contra los integrantes de la Guardia Indígena. Y llegan tirándoles granada y disparándoles con fusiles. Fue donde nos mataron a nuestros guardias y a la autoridad. Les dispararon a todos los indígenas que se encontraban en la vía. La gobernadora Cristina Taquinaz Bautista fue la primera en caer. Si nos quedamos callados, nos matan. Y si hablamos también. 2 de los guardias los cogen y los masacran, los asesinan ahí delante de la gente que había en ese sitio. La vía fue dinamitada para impedir que las autoridades iniciaran los operativos. Las ambulancias tampoco pudieron llegar a auxiliar a los heridos. Los disidentes huyeron haciendo disparos al aire para evitar ser perseguidos tras perpetrar la masacre. Los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter con la etiqueta numeral La Noche Masacre Indígena. Numeral La Noche Masacre Indígena. En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Vamos a la ciudad de Bogotá. Allí está Rafael Guarín, señor consejero presidencial para la Seguridad Nacional de Colombia. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches. Encantado de estar nuevamente en La Noche. El gusto es nuestro y más el día de hoy, cuando genera mucha indignación en Colombia lo que ha sucedido con estos 5 líderes indígenas. Señor consejero, ¿cómo explicar lo que está sucediendo en términos de seguridad en este momento en el departamento del Cauca? Porque esta zona es uno de los lugares con mayor conflictividad en todo el país. Jefferson, mire, en una palabra, narcotráfico. Lo que está ocurriendo en el departamento del Cauca, particularmente en el norte del Cauca, tiene que ver con la disputa que protagonizan grupos armados organizados por el control de amplias extensiones de cultivo de coca y de marihuana. El negocio, las rentas ilícitas, capturar esos recursos resultados del narcotráfico, lo que ha hecho es generar que grupos armados, inclusive de los pelusos, que provienen de norte de Santander, lleguen a esta zona para enfrentarse con grupos del ELN y grupos de la antigua organización de las FARC.
La razón es el control de las rentas ilícitas, el control de los corredores de movilidad, el control de las hectáreas de coca y de marihuana. En este contexto, ¿qué hipótesis tiene el gobierno nacional frente a lo que sucedió, lo que ocasionó, lo que generó esta masacre en el norte del departamento del Cauca? El control del negocio de la coca, que entre otras cosas, mire este dato, en el año 2013 eran cerca de 3.200 hectáreas, de acuerdo al informe de la ONU, las que habían de coca en el Cauca. El último informe 2018 de la Organización de Naciones Unidas señalan que son más de 17.000. Es decir, las hectáreas de coca se han multiplicado por 4, por 5 veces en el departamento del Cauca. ¿Qué es lo que ha sucedido? La Guardia Indígena, que es una organización legítima de los pueblos indígenas, que siguen las directrices de las autoridades indígenas que tienen además protección constitucional en Colombia, hacen actividades de control territorial. En ejercicio de esas actividades se toparon con un vehículo con integrantes de GAOR y se desata una situación violenta que trae y genera una masacre que repudia al gobierno nacional como repudian todos los colombianos. Aquí el problema, vuelvo y repito, es el narcotráfico y la disputa que los narcotraficantes y los grupos armados organizados hacen por el control territorial, porque ahí es donde tenemos laboratorios, tenemos cultivos de coca y cultivos de marihuana. Usted habla de unos grupos armados organizados que están en esta zona. Me gustaría que nos describiera, señor consejero, cuáles son esas organizaciones criminales que hacen presencia en este momento y si está confirmado o no que el responsable de esta masacre es este frente de las disidencias de las FARC que operan en el departamento del Cauca. Dos estructuras de GAOR, Grupos Armados Residuales, la Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos, son estructuras conformadas por miembros de las antiguas FARC que nunca se desmovilizaron o que han reincidido. Adicionalmente delinquen en la zona, en la parte norte del departamento del Cauca y sur del Valle del Cauca, una estructura del ELN. Adicionalmente, como ya lo indiqué, Los Pelusos, que es una estructura que delinque en la frontera con Venezuela, en el departamento de Norte de Santander, también ha trasladado integrantes de su organización para disputar ese control por las economías ilícitas. Esta es una región, además, que tiene unas particularidades que hacen mucho más complejo el problema. Es una región donde tenemos bastantes resguardos indígenas. En estos resguardos indígenas, lamentablemente, ha habido una resistencia a que la fuerza pública ingrese en esos territorios, ejerza el control militar del área y el control de la policía que corresponde, lo cual se ha traducido en condiciones que favorecen la actuación de las organizaciones criminales y se traduce en un aumento de la violencia, así como en la extensión del narcotráfico. Jefferson, yo he recorrido esa zona. Hace precisamente un año, recién llegamos a acompañar al presidente Iván Duque en esta tarea de gobierno nacional, subí a Toribío, desde el punto del Palo, por tierra. Es un corredor del narcotráfico, un corredor de altísima peligrosidad. Y subí de la mano de la Guardia Indígena, al cual le hago ese reconocimiento y le agradezco haber sido mi escolta para llegar a ese punto. Y subí de la mano con ellos para evitar confrontaciones o molestias con el Ejército Nacional. Tenemos un problema muy serio que debemos resolver. Y es que en estos territorios donde el Ejército Nacional y la Policía Nacional deben operar sin ningún tipo de limitación porque no la tienen, de orden constitucional, distinta a coordinar con las autoridades indígenas su presencia, excepto cuando se trate de operaciones que su naturaleza no lo permiten, pues es una función que ha venido siendo entorpecida, obstaculizada de manera sistemática y ha conllevado a dos situaciones muy lamentables: la extensión del narcotráfico en esa región del país, así como el fortalecimiento y la llegada de estructuras armadas ilegales que se están traduciendo en violencia. Señor Guarini, ¿esta situación va a cambiar ante estos hechos? Porque muchos se preguntan el día de hoy cómo proteger a los indígenas en esta región de Colombia si las fuerzas militares no tienen la libertad para ejercer control territorial en esas zonas, precisamente porque pues, las comunidades indígenas no se los permiten.
El Consejo de Seguridad que presidió el señor presidente de la República el día de hoy en Santander de Quilichao tomó varias medidas. Medidas de fortalecimiento de la capacidad de las fuerzas militares con el despliegue en 40 días de una fuerza militar del Ejército Nacional, una fuerza de despliegue rápido, la FUDRA 4, con 2.500 hombres. Esto es importante por lo siguiente. Hace 5 años teníamos cerca de 6.000 hombres con la Fuerza de Tadeo Apolo. Con decisiones que se tomaron antes de la llegada del gobierno del presidente Iván Duque, la presencia militar de este componente se redujo a cerca del 20%. Eso significa menos capacidad para hacer control militar de área, sumado al hecho de que es una oportunidad para que los grupos armados ilegales se puedan mover con mayor facilidad, mayor libertad en una amplia franja del norte del departamento del Cauca. Es una medida en la dirección correcta. La segunda medida importante es que se establecerán mecanismos de coordinación con todas las instituciones del Estado, los gobiernos locales, la gobernación del departamento del Cauca, las entidades del orden nacional, la fuerza pública y las comunidades indígenas, en el marco de una propuesta que ha sido promovida por el señor defensor del pueblo, el doctor Carlos Negret, denominada Carpa Blanca. Elevar el nivel de coordinación y de interlocución con las autoridades indígenas y las guardias indígenas, respetando su autonomía constitucional, es fundamental para garantizar la seguridad en el norte del Cauca. Sin coordinación, sin articulación, sin trabajo conjunto entre las autoridades indígenas, guardias indígenas y fuerza pública, es muy complejo garantizar la seguridad. Un tercer aspecto importante de las decisiones del día de hoy del señor presidente de la República tiene que ver con fortalecer con mecanismos de comunicación a las guardias indígenas en el marco de las competencias constitucionales que tiene el presidente de la República para salvaguardar el orden público, al igual que las fuerzas militares y de policía. Señor consejero presidencial para la seguridad, Rafael Guarín, ¿qué responde el gobierno nacional ante estas voces que, en lugar de responsabilizar de esta masacre a los criminales que la cometieron, están responsabilizando al gobierno? Pues esos son debates políticos interesados, tal vez falta de conocimiento de la compleja realidad del departamento del Cauca. La verdad no me quiero distraer en ese tema, pero sí decirle a los colombianos y a los pueblos indígenas en Colombia que para el presidente Iván Duque la prioridad es garantizar la protección y la seguridad de las comunidades indígenas. El narcotráfico, los grupos armados organizados que disputan el control de los cultivos ilícitos, de los laboratorios y de los corredores de movilidad en el norte del Cauca son los enemigos de la sociedad colombiana, del Estado y de los pueblos indígenas. Por eso la tarea aquí es trabajar más cerca, más juntos, entre autoridades indígenas y gobierno nacional para garantizar la seguridad y la protección de los habitantes de esta región de Colombia. Señor Rafael Guarín, para finalizar, porque nos ha concedido unos pocos minutos, tiene una agenda bastante apretada el día de hoy. ¿Son los indígenas del norte del Cauca en este momento un objetivo militar de las disidencias de las FARC? Jefferson, mire, los indígenas hoy son víctimas del narcotráfico, víctimas de las mafias, víctimas de los grupos armados organizados, víctimas de la extensión de los cultivos de coca. Cuando estuve en Toribío, cuando fui a Toribío por tierra, Jefferson, y le voy a compartir a usted los videos para que los presente en el programa La Noche. Usted abre una ventana del vehículo y saca una mano al lado derecho y usted recoge, sin bajarse del carro, coca. Y casi exactamente lo mismo pasa si abre la puerta del lado izquierdo del vehículo con la marihuana. El norte del Cauca se ha vuelto un santuario del narcotráfico y eso es lo que ha generado que hoy los pueblos indígenas de esta región del país sean víctimas de la violencia, pero además de que los grupos armados organizados hoy estén disputándoles el control del territorio y ser las autoridades legítimas que la Constitución reconoce en esta zona del país. Señor Rafael Guarín, alto consejero para la seguridad nacional del Gobierno Nacional, muchas gracias por su tiempo, por habernos atendido hoy aquí en el programa La Noche. Con mucho gusto, Jefferson. Muchas gracias. A ustedes, señor alto consejero. Los indígenas del Cauca consideran este ataque
como el más grave perpetrado en su contra en la historia reciente. Una de las víctimas era una de las gobernadoras de este cabildo, lo que en la administración pública equivale a una alcaldesa de municipio. Ella se llamaba Cristina Bautista, era una joven líder indígena, emprendedora, siempre quiso la paz y se opuso a la presencia de actores armados en su territorio. Hemos preparado este perfil para que recordemos cuál fue esa mujer que fue asesinada en las últimas horas por las disidencias de las FARC en el norte del departamento del Cauca. Si nos quedamos callados, nos matan. Y si hablamos también. Así, de frente, le hablaba a los grupos armados la Nehuesh, máxima autoridad del Cabildo de Tacuelló. No son bienvenidos a los que están reclutando a los menores. Cristina Taquinas Bautista, de 29 años, era la gobernadora indígena de Tacuelló. Invocaba permanentemente la paz para su territorio. Si hay alguno aquí presente de los grupos armados, le invito a que se una a la paz. Pero esta vez ella, junto a 4 alguaciles de la Guardia Indígena, fueron las víctimas. Horas antes de su muerte, Cristina se comunicó con el consejero mayor del Consejo Indígena del departamento. Le manifestó su preocupación por la fuerte presencia de disidencias de las FARC en Tacuelló. Lo que ella me escribía a través de WhatsApp era que estaba la situación muy difícil. Las otras 4 personas asesinadas eran guardias indígenas de Toribío. Entre los 6 heridos está el mayor Crescencio Peteche, exgobernador y guía espiritual del pueblo Nasa en Toribío. En el programa de la noche están no solamente los protagonistas de la noticia, también tenemos todos los ángulos de la noticia. Quiero saludar hasta ahora a Luis Fernando Arias, él es consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Bienvenido al programa de la noche. Buenas noches, Jefferson. Consejero, muchas gracias por estar con nosotros. Escuchaba usted ahí al consejero presidencial para la Seguridad Nacional del Gobierno Nacional. Quiero conocer también su opinión. Señor Luis Fernando, ¿qué está sucediendo en el norte del departamento del Cauca? ¿Cuál es la situación de seguridad? ¿Qué dicen las comunidades indígenas frente a esta amenaza que el día de ayer se hizo realidad nuevamente y acabó con la vida de 5 líderes indígenas? El norte del Cauca históricamente ha sido una región, digamos, que ha estado cruzada por intereses de todos los actores armados, tanto legales como ilegales. No olvidemos que en esta región fue donde el M-19 adelantó el proceso de paz en el año 89, donde posteriormente las antiguas FARC, digamos, consolidaron ahí un gran control territorial sobre todo el frente sexto de la antigua FARC, y hoy nuevamente, digamos, las disidencias, digamos, de las FARC, los grupos paramilitares, los grupos narcotraficantes, se vuelven a disputar este control de este territorio por varias razones. Uno, porque este es un corredor estratégico que une el oriente con el occidente del país y la región centro del país, ¿cierto? 2, por el control también, digamos, del tema del narcotráfico. Pero 3, porque en esta región es donde está, digamos, la fuerza del movimiento indígena más importante de todo el país. El norte del Cauca y el Cauca en general es reconocido en el país por tener una gran capacidad de movilización, que lo demostraron, por ejemplo, este año. Y de alguna manera hoy esa fuerza de movilización tan grande la quieren reducir, y en esto hay intereses de todo lado. Entonces aquí se comulga, digamos, una cantidad de cosas que, digamos, complejizan mucho más la situación que ocurre en el norte del Cauca. Situación que, por ejemplo, se esperaba que se iba a resolver con la implementación del acuerdo de paz de La Habana. Las comunidades están esperando, por ejemplo, que lleguen los planes de sustitución de los cultivos de uso ilícito, que llegue la reforma rural integral, que lleguen las tierras, que llegue lo que acordamos en el capítulo étnico del acuerdo de paz, el reconocimiento, por ejemplo, jurídico de las guardias indígenas y el fortalecimiento de las guardias indígenas como una instancia de control social, de control territorial. Es decir, estamos en mora de lo que se acordó en La Habana. Consejero, yo quiero que veamos unas imágenes que muestran y retratan en gran medida la situación de inseguridad que viven los indígenas en el norte del departamento del Cauca. Vean, escuchen ustedes esto.
Esto es en Tacuayó. Esas camionetas pasan disparando a los pobladores indígenas de este corregimiento indígena. Un video aficionado, grabado al parecer desde una tienda, captó el sonido de los disparos y la zozobra que en cuestión de segundos invadió la comunidad. Esas imágenes muestran el paso de dos lujosas camionetas en las que supuestamente se movilizaban los ejecutores de la masacre de los indígenas. Luego ustedes escuchan ese sonido de los disparos. Este video ha estado rondando las redes sociales en las últimas horas y demuestra a Luis Fernando, consejero mayor de la UNIT, la amenaza que enfrentan los pueblos indígenas en esta región. Yo quiero preguntarle algo de manera muy concreta, consejero. ¿Hasta dónde la jurisdicción especial indígena está siendo utilizada por estos grupos criminales para ejercer no solamente amenazas en contra de la población civil, sino también para lucrarse de manera libre del negocio del narcotráfico? Mire, la Jurisdicción Especial Indígena en Colombia, y especialmente en esta región del norte del Cauca, por ejemplo, este año, digamos, en todo el ejercicio de control territorial que han adelantado las comunidades, han detenido alrededor de unos 17 miembros de estos grupos que han sido judicializados por la Jurisdicción Especial Indígena, que han sido incautadas sus armas y han sido destruidas en el marco de las asambleas y en el marco del ejercicio del gobierno de la autoridad indígena. Yo creo que eso ni siquiera lo ha hecho el gobierno durante este año, lo han hecho las autoridades indígenas precisamente en ejercicio de su jurisdicción. Y sí, esa es la realidad que tenemos hoy en esta región. Hoy las disidencias y los actores armados se pasean por el norte del Cauca como vaqueros del oeste, sin que el Estado colombiano cumpla su misión constitucional de proteger y garantizar la honra, la vida y la integridad de los colombianos y colombianas, que en este caso también somos los pueblos indígenas. Consejero, frente a esto y ante lo sucedido, el presidente Iván Duque ha anunciado en las últimas horas que 2.500 hombres del Ejército de la Fuerza de Despliegue Rápido se desplegarán precisamente en esta zona del norte del departamento del Cauca. ¿Se oponen ustedes a la presencia de integrantes de las Fuerzas Armadas en sus territorios para que los protejan? Nosotros lo que consideramos es que la intensificación del conflicto, el aumento del pie de fuerza en el departamento del Cauca y en esta región, que ya era realmente importante, porque alrededor de esta región hay 7 bases militares, lo que va a hacer es intensificar y profundizar el conflicto armado. Y lo que vamos a tener van a ser mucho más víctimas, y quienes van a seguir colocando las víctimas son las comunidades indígenas que van a quedar en el fuego cruzado. Nosotros esperábamos hoy que el señor presidente de la República le anunciara al país, a las comunidades indígenas, el fortalecimiento de las comunidades, el fortalecimiento de las guardias indígenas, la implementación del acuerdo de paz, del capítulo étnico, que realmente se iba a llegar con reformas estructurales que van a acercar las brechas en materia de inequidad social y económica en esta región del país. Nosotros esperábamos escuchar también de parte del señor presidente de la República, digamos, estos anuncios, y lo que prevemos es que la situación se va a intensificar y se va a escalar a raíz de estas decisiones. Consejero, pero ¿usted cree que esa articulación de la que nos hablaba el señor Rafael Guarín, alto consejero de seguridad del presidente Iván Duque, él nos hablaba que era muy importante que se diera una coordinación para que estos criminales no anden como vaqueros del oeste, tal y como usted lo describe? ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta esa coordinación que debe existir en este momento entre las comunidades indígenas y la fuerza pública para que realmente se dé esa labor de protección que están pidiendo las comunidades en esa región? Mira, es que este tema de la coordinación, incluso eso es un mandato de orden constitucional, que haya un proceso de coordinación entre las autoridades indígenas con las autoridades de carácter nacional. Pero estos procesos de coordinación no se pueden, digamos, limitar prácticamente a que las comunidades se vuelvan informantes o asuntos de orden militar, etcétera, etcétera. La coordinación tiene que ser integral, la coordinación tiene que ser
en términos de cómo se van a resolver los problemas sociales, cómo vamos a resolver el problema territorial que tenemos en el Cauca, cómo vamos a resolver el problema, por ejemplo, de la sustitución de cultivos de uso ilícito, cómo van a ser los procesos de dotación, de entrega de tierra, de los proyectos productivos a las comunidades indígenas. Nosotros estamos porque estos procesos de coordinación realmente sean amplios, integrales y nos ayuden a resolver estructuralmente el problema que tenemos en la región y no se nos vayan por las ramas, que en este caso es lo que estamos observando. Señor consejero, para finalizar, en este momento los pueblos indígenas de la comunidad Nasa en estos territorios son un objetivo militar claro de estos grupos narcotraficantes. Los pueblos indígenas son objetivo militar de los grupos armados en Colombia y en esta región de manera directa y específica. Mira, desde hace un tiempo para acá se viene ofreciendo incluso recompensa por la cabeza de los guardias indígenas, de los gobernadores indígenas. Eso no lo veíamos en Colombia de la época del cartel de Medellín, del cartel de Cali, que se ofrecía pago por la cabeza de que matara policía. Es la realidad que tenemos hoy en la región del norte del Cauca. Ya iniciaron pagando 2 millones de pesos, hoy están pagando 10 millones de pesos por la cabeza de cada compañero indígena que asesinen. Es decir, en estos momentos los pueblos indígenas están siendo asesinados, exterminados, estamos abocados a un proceso de genocidio. Por eso estamos solicitando la presencia en el Cauca, en Tacuelló, de la Comisión Interamericana, de la Relatora Especial de Naciones Unidas, para detener este genocidio contra el pueblo indígena Nasa. Señor Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, quiero agradecerle el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Vamos a una pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos hablando con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien hizo parte del equipo que acompañó hoy al presidente Iván Duque a la zona donde fue ejecutada esta masacre en el departamento del Cauca, en el norte, del suroccidente de Colombia. Y allí se tomó una decisión bastante importante. 2.500 hombres de las Fuerzas Armadas llegarán en los próximos días a estos territorios para proteger a las comunidades indígenas. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Continuamos en este programa La Noche. En el Hospital de Santander de Quilichao, en el suroccidente de Colombia, permanecen 3 de los 6 heridos que dejó el ataque de las disidencias de las FARC. Todos ellos son integrantes de la comunidad Nasa con heridos. Las víctimas fueron trasladadas a la ciudad de Cali, que es la capital del Valle del Cauca. En este momento sus familias están esperando el último reporte de los especialistas, de los médicos que los atienden, para saber cómo avanza su estado de salud. Veamos los testimonios que le entregaron al programa La Noche y a Noticias RCN. Con heridas de proyectil y esquirlas de granada, sobrevivió uno de los alguaciles de la Guardia Indígena atacado por las disidencias de las FARC en la vereda La Luz de Tacuelló, norte de Cauca. Granadas, arma larga y corta. Mientras los guerrilleros se ensañaban contra la gobernadora Cristina Taquinás Bautista y el grupo de la Guardia Indígena, logró saltar al barranco para proteger su vida. Dispararon como de allá del otro lado y ellos bombearon. En ese momento no tuvimos nada aquí, sino echarnos a rodar para el abismo y ya. Otros 2 compañeros, que fueron heridos por las ráfagas de fusil, un hombre y una mujer, permanecen con él en el centro médico. Uno más debió ser trasladado a Cali para ser intervenido por la gravedad de sus heridas. Están siendo valorados por especialistas para ver si hay necesidad de una intervención quirúrgica y están pues con su tratamiento antibiótico. La Guardia Indígena realizó el ritual del agua antes de emprender un camino hacia Tacuelló, donde esperan reunirse con el presidente para dialogar con ellos y emprender acciones de protección de sus territorios. En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Saludamos hasta ahora a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien personalmente se trasladó a la zona donde fue ejecutada esta masacre en el norte del departamento del Cauca para atender esta situación, las demandas que en las últimas horas han hecho los indígenas al gobierno nacional para que los protejan. Señora ministra, como siempre es un gusto tenerla aquí en el programa La Noche.
Jefferson, buenas noches, un saludo especial. Ministra, háblenos de las conclusiones de este Consejo de Seguridad. Usted hizo parte del equipo que acompañó al presidente Iván Duque. ¿Cuáles fueron las decisiones que se tomaron? Mire, primero que todo, obviamente como gobierno estamos rechazando esa situación tan grave que se presentó y adicionalmente pidiéndole al país en general que hagamos un frente común para rechazar a estos narcotraficantes que han venido persiguiendo a los indígenas. Es muy doloroso, tenemos especial tristeza por sus familias y por la comunidad nasa en general, pero vale la pena decir que en el día de hoy estuvimos reunidos en Santander de Quilichao con las autoridades territoriales, el gobernador, los alcaldes del norte del Cauca, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, organismos internacionales, también las fuerzas militares, obviamente en cabeza del presidente Iván Duque, y hubo delegados de las comunidades indígenas. Estuvimos conversando sobre la necesidad de tener un trabajo mancomunado entre las autoridades indígenas y la fuerza pública. Recordemos que por constitución y ley, los indígenas tienen una jurisdicción especial, la jurisdicción indígena. Ellos adelantan sus investigaciones y terminan en condenas también para quienes violan la ley. Esto se hace de común acuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Pero en este caso pues se trata de unas bandas, de unos grupos armados organizados que están identificados, que son narcotraficantes y que no tienen el más mínimo respeto por los derechos humanos. Así es de que no podemos seguir esperando que haya un proceso de concertación. Por eso el presidente Iván Duque tomó la decisión de una FUDRA especial con 2.500 hombres que estarán al frente de esta situación que se presenta. Ministra, ¿desde cuándo comenzará a operar esta fuerza? Bueno, esto tiene un montaje que toma un tiempo, obviamente. Puede ser un mes, pero lo más importante es que hay unas decisiones de actuar en todo el territorio del norte del Cauca a efectos de enfrentar a estos criminales. Usted me hablaba, ministra, de un trabajo mancomunado con las autoridades indígenas. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta esa coordinación que ustedes buscan y que es necesaria para proteger a los indígenas? Si en este momento la jurisdicción especial está siendo utilizada por estos grupos criminales, ¿cómo lograr esa articulación sin afectar esa jurisdicción especial de los indígenas? Bueno, en este caso ya hemos agotado todas las posibilidades. El presidente de la República y el defensor del pueblo propusieron la Carpa Blanca a efectos de generar esa coordinación entre fuerzas militares, autoridades territoriales y autoridades indígenas. Hemos venido desde hace 6 meses esperando esta respuesta. En razón a que esa coordinación no ha sido posible, pues es necesario actuar con toda la contundencia de la fuerza pública y por eso la decisión del FUDRA para el Cauca. Ministra, y de acuerdo con la conversación que ustedes tuvieron hoy con las autoridades indígenas, ¿usted cree que esa coordinación realmente es posible? ¿Hay voluntad de las autoridades indígenas para permitir el ingreso o por lo menos para facilitar esa acción coordinada que en últimas termina protegiendo a estas comunidades de estos actores ilegales que operan en esos territorios? La verdad es que hoy fue un día muy difícil porque obviamente la comunidad está sumida en este dolor de esta masacre y por eso pues hay que respetar también todo el proceso que ellos tienen a efecto de poder ya la semana entrante reunirnos nuevamente. Nosotros teníamos planteada una mesa de derechos humanos para la semana anterior, tuvimos que aplazarla para el miércoles próximo en razón pues al proceso electoral. Pero esta situación hace que tengan que revisarse los procedimientos, nuevamente el planteamiento de la Carpa Blanca, pero más allá de esa concertación y esa coordinación que se pueda tener, es indiscutible que la fuerza pública debe llegar con toda la contundencia. Yo lo dije hace unos meses atrás, no pueden seguir los indígenas, la Guardia Indígena,
con sus bastones enfrentando criminales que vienen con armas y que están dispuestos absolutamente a arrasar con los derechos humanos de los indígenas. Así es de que vamos a buscar efectivamente tener esa revisión, esa coordinación, a mirar cómo se puede trabajar integralmente, pero a la vez también la fuerza pública tiene que seguir actuando con toda la contundencia. Pues ministra, yo quiero que veamos las últimas declaraciones, un mensaje que dejó grabado 24 horas antes de la masacre la gobernadora indígena Cristina Bautista. Ella, en ese mensaje que fue dado a conocer en las últimas horas, un mensaje de audio, alertaba sobre la situación de seguridad que enfrentaban los líderes indígenas de esta región. Escuchemos lo que dejó grabado esta líder indígena y que finalmente fue un vaticinio de lo que en últimas terminó sucediendo. Muy buenas noches. Estamos en el punto de control aquí en la sede. Pasó una camioneta negra llevándose los troncos que tenemos de un lado y el otro lado. La guardia salió y les dispararon y gracias a Dios no heridos, pero estamos en alerta porque parece que hay movimiento en el resguardo. Ministra, ¿escuchaba usted ahí el último mensaje que dejó esta lideresa indígena, Cristina Bautista, 24 horas antes de ser masacrada? ¿Tenía conocimiento el gobierno de las amenazas que enfrentaban estas comunidades indígenas, tal y como lo manifestó en las últimas horas la Organización Nacional Indígena? A ver, digo nuevamente que desde varios meses atrás, cerca de 6 meses atrás, hemos estado coordinando y conversando con las organizaciones indígenas para lograr esa coordinación de trabajo conjunto. Indiscutiblemente que hay, de acuerdo con la ley, que respetar también la jurisdicción indígena que adelantaban sus propias investigaciones. Nosotros hemos tenido unos diálogos permanentes con las autoridades, explicándoles también y manifestándoles la importancia de poder trabajar con la fuerza pública, porque es que aquí se trata de enfrentar a los narcotraficantes. Este es un problema de verdad de marca mayor. Aquí no es un enfrentamiento con el Estado o entre la Guardia Indígena, sino esto es un problema de narcotráfico, de delincuentes dispuestos a todo, como lo hemos visto, y por eso también la contundencia del presidente Iván Duque en el día de hoy, con la decisión de llevar al territorio 2.500 hombres para perseguir a los narcotraficantes. Están plenamente identificados por parte de la Fiscalía General de la Nación. Las cabecillas responsables son los miembros de los 2 grupos armados residuales, que son el Dagoberto Ramos y el Jaime Martínez. Estas unidades que tienen, reitero, unos delincuentes identificados y sobre ellos recae el peso de esta masacre que se cometió en el día de ayer. Ministra, usted lo ha dicho claramente, sobre ellos recae la responsabilidad de esta masacre, al referirse a las disidencias de las FARC que operan en el norte del departamento del Cauca y que se lucran del narcotráfico. Ese es el combustible de la violencia que ejecutan contra esas comunidades indígenas. Pese a ello, ministra, hay sectores políticos en Colombia que acusan al gobierno, dicen que el gobierno del presidente Iván Duque es el culpable de lo que sucedió. Inclusive lo responsabilizan de la masacre de estos 5 campesinos. ¿Qué le responde usted a esos sectores políticos que en las últimas horas han salido a entregar ese tipo de declaraciones ante la opinión pública? El presidente Iván Duque dijo hoy en Santander de Quilichao algo que repito al país, es que la lucha contra el narcotráfico no debe tener sesgo político ni ideológico. Está, reitero, claramente definido. Aquí buscan estos narcotraficantes y esos residuales de las FARC apoderarse del territorio a costa de la sangre de los indígenas. Y eso es lo que nosotros como Estado no estamos dispuestos a permitir y eso es lo que hemos venido trabajando y coordinando con los indígenas. Finalmente, no es la Guardia Indígena con un bastón como pueden enfrentar a estos narcotraficantes que están armados. Esta lucha contra el narcotráfico debe ser una lucha de
todos los colombianos, sin distingo político, ni de raza, ni de condición alguna. Es una tarea muy dura, pero también es cierto que hay que reflexionar qué fue lo que pasó durante los años en donde se fue considerando que no había pasado nada, que todos habían quedado incluidos ya dentro de un proceso, y resulta que hubo gente que se declaró por fuera de ese proceso y que como residuales tomaron la decisión de mantener la violencia y la criminalidad, y eso es lo que ha venido pasando tristemente en el norte del Cauca. Señora ministra, para finalizar, leyendo los comentarios que envían nuestros televidentes que hasta ahora siguen la señal del programa La Noche, hay algunas opiniones que aseguran que debe limitarse la jurisdicción especial indígena y que debe limitarse para que precisamente se les pueda garantizar a estas comunidades NASA en el norte del departamento del Cauca su seguridad. Frente a estas propuestas o estas voces, estas opiniones, ¿usted qué lectura hace? ¿Qué piensa el gobierno nacional? Este es un gobierno que es absolutamente respetuoso de los pueblos indígenas, de su autonomía, de la ancestralidad y también de esa independencia, por ejemplo, en la jurisdicción especial que le ha dado reconocimiento la ley y la propia Constitución Nacional. Por eso, por ejemplo, allá se trabaja la Guardia Indígena de la mano con la Fiscalía General de la Nación. No ha sido suficiente, por eso la necesidad de reforzar la fuerza pública y por eso el anuncio del presidente en el día de hoy de una FUDRA con 2.500 hombres que llegarán a garantizar esa territorialidad que está en disputa, reitero, por los narcotraficantes y los delincuentes. Ese es el verdadero enemigo que tenemos todos en el norte del Cauca. Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, muchas gracias por esta entrevista. No era fácil que nos atendiera el día de hoy. Como lo dije anteriormente, aterrizó hace pocos minutos en la ciudad de Bogotá. Estuvo en una zona cercana donde fue ejecutada esta masacre, precisamente escuchando las denuncias y las peticiones que estaban haciendo los sectores indígenas el día de hoy. Señora ministra, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, mil gracias. Vamos a una pausa a comerciales. Yo los invito a que participen en el programa La Noche con sus opiniones. Ahí ustedes escucharon todos los ángulos de opinión, lo que piensan los sectores indígenas, las organizaciones nacionales y también las respuestas del gobierno nacional que nos acaba de entregar la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Sus opiniones en redes sociales con la etiqueta numeral La Noche Masacre Indígena. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Lastimosamente hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir también en Twitter, en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.